Bueno, estamos en una nueva jornada de diálogos en la biblioteca y tenemos la grata presencia de dos personalidades de la casa, los jueces de Cámara Civil y Comercial, Andrés Soto y Agustín Jacobitz, que nos van a poner al día o al corriente sobre la evolución de una experiencia que viene desarrollándose desde hace bastante tiempo, que es la de la oralidad en el proceso civil. Así que sin más prolegómenos, le doy el uso de la palabra a Agustín Jacobitz para que nos adentre en el tema. Muchísimas gracias, doctor Soria, por la invitación, la convocatoria y por sus palabras. Sin más, nosotros con Andrés y con una comisión hemos desarrollado una investigación a cargo de, justamente está aquí presente, la coordinadora, la doctora Soledad Ucedo, así que lideró un equipo de trabajo que luego Andrés va a hacer referencia. Pero si me permiten, me voy a referir un poco a los contextos. Los otros días estaba escuchando el anterior diálogo aquí en la biblioteca con el doctor Vergara y el doctor Galdós, y hablaban de un tema súper interesante, que es una herramienta que está en el Código Civil y Comercial, que es justamente la tutela preventiva, ¿no? Para prevenir el daño, mitigar su agravamiento o evitar que se siga produciendo el daño, etc. Y en el curso de la charla surgió la importancia de las medidas cautelares. De hecho, se citó el fallo de la Corte Nacional Maggi, una autosatisfactiva, por una persona que quería viajar por un tratamiento oncológico, que es una sentencia de la Corte Nacional del 2020. Y de hecho, hasta se hizo gala de la cantidad de autosatisfactivas y medidas, tutela anticipada, cautela material, autosatisfactivas. Ha habido como una especie de proliferación de medidas cautelares. Y el contexto de eso es porque la sentencia llega tarde. Entonces, como la sentencia llega tarde, la gente necesita una tutela pronta e inmediata, y entonces aparecen todo un abanico de repertorios, de medidas autocautelares, que aparecen a través de la cautelar innovativa. El ejemplo es Camacho Acosta y, en este caso, Maggi. Y creo que a la inversa, lo que tenemos que hacer es no dar cautelares, acelerar para llegar a la sentencia. Es decir, me parece que lo que define el conflicto no es a partir de un juicio de verosimilitud, son a partir de un juicio de certeza. Las medidas cautelares vienen a mitigar ese paso del tiempo, como para que le da aire, digamos, al proceso, que obviamente necesita un tiempo al proceso, un tiempo razonable en los términos del artículo 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Entonces, lo que nosotros un poco procuramos con esta investigación es mostrar que a través de una gestión adecuada del íter procesal podemos tener una sentencia más rápido, particularmente achicando los tiempos en los tiempos de la etapa probatoria, ¿no? Es decir, y esto tiene que ver también con que se hace mucho hincapié en la tutela efectiva o eficiente del artículo 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, pero se habla muy poco, de la tutela efectiva o eficaz, pero se habla muy poco de la tutela eficiente. Es decir, se habla mucho del juez director del proceso, pero se habla poco del juez gestionador del trámite procesal. Fíjense, cuando hablamos de la tutela efectiva, lo primero que se nos vincula es con la verdad jurídica objetiva. El juez tiene que llegar a la verdad jurídica objetiva para dictar una sentencia, para tener una tutela efectiva. Y el juez lo hace cuando va a dictar sentencia, adopta una serie de medidas para mejor proveer, en base al artículo 36, inciso 2 de nuestro Código de Ordenamiento Ritual, pero no utiliza esas potestades oficiosas que el Código de 1968 le otorga en todos los medios de prueba, que no voy a detallar porque ustedes ya lo saben, y el auditorio imagino que también. Entonces, ¿cuándo va a dictar la medida para mejor proveer? Cuando está en sentencia. No la dicta durante el trámite y la etapa clara, que es la etapa. Da la sensación de que al juez le llega el proceso al momento de la sentencia. O sea, como que estuvo monitoreando, pero no fue un protagonista del proceso. Estuvo en el proceso, pero no recién se involucra en el proceso al dictar sentencia, y ahí se da cuenta que podría mejorar la pericia, o que podríamos pedir un nuevo informe, o que podemos. Sin embargo, hay herramientas que están en la etapa probatoria, que son estas pruebas oficiosas que permite desde un reconocimiento judicial hasta pedir informes a academias universitarias, pero es más, el dictado para mejor proveer en la etapa de sentencia es contraproducente, porque frena el autos para sentencia, que es donde empiezan a contarle los plazos al juez o a la jueza de primera instancia para dictar la sentencia. En cambio, la tutela eficaz
pero quiero distinguir dos cosas, ¿no? Efectividad de eficiencia. Efectividad es cuando se cumple el objetivo de la institución. Y ahí tenemos los fines del proceso, ¿no? El fin público o el fin privado. Yo cumplo la tutela efectiva si resuelvo el conflicto, no haciendo una renuncia consciente a la verdad jurídica objetiva, ¿no? Aplico el artículo 15 y por eso dicto para medidas para mejor proveer. El fin privado es, bueno, las partes quieren restañar ese derecho que vino denunciado como violado. El interés público del proceso, los publicistas, digamos, en el primer modelo tenemos el juez adversarial, en el segundo modelo tenemos un juez mucho más activista. Cumplo mi misión si yo dicto una sentencia que trata de que se plasme la verdad jurídica objetiva. Por otro lado, la gestión lo que busca es un juez que cumpla la finalidad del sistema judicial, que la finalidad es, voy a tomar dos modelos, y esto puede ser claramente criticable porque tomo dos modelos extranjeros. Las reglas federales para el procedimiento de Estados Unidos, para el procedimiento civil, dice que es la finalidad regulada en el código, debe haber una tutela rápida, expedita, speedy dice, expedita, y además lo menor costosa posible. Esa es la finalidad del sistema. Si tomamos las reglas procesales para Inglaterra y Gales de 1990, que participó Lord Wolf, el profesor Grillo ha hecho en su momento un estudio muy interesante sobre eso, dice lo mismo, el proceso necesita que se otorgue en forma proporcional y que sea un proceso que dicte una resolución justa, proporcional la cantidad de tiempo y recursos con el tipo de tutela que se viene reclamando. Y dice que este va a ser el overriding, digamos, el objetivo superior a cualquier otro objetivo al cual debe atender la Corte. Este es el punto 1.1 de las códigos. Entonces nosotros estamos muy familiarizados con el juez o la jueza director del proceso, la tutela efectiva, y nos olvidamos de la última parte del artículo 15 de la Constitución, que es en plazo razonable. Y esto de plazo razonable, ya tenemos 7 condenas en la República Argentina, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, arrancando por Furlan, Formerón y terminando por Boleso y por el caso María, que digamos es un caso también de familia muy interesante de analizar. Por otro lado, también nosotros un poco analizamos con Andrés qué imagen tiene la gente de la justicia. Y acá voy a traer, si se me permite, no quiero hacer abuso de la palabra, una estadística que hizo en mayo de este año, que se publicó en junio del 25, de Fores, Ditela y Poliarquía Consultores. Y esta estadística da a nivel nacional que la confianza en la justicia es de un 16% y la capacidad de eficiencia de la justicia se percibe en un 14%. Digamos, después está la torta poco creíble, nada creíble. Bueno. Cuando yo miro en esa estadística de mayo del 25 que publica, los vuelvo a decir, Fores, Ditela, la Universidad de Ditela, cuando le preguntan a la gente, ¿usted por qué no iría al proceso? El índice más alto es porque los procesos demoran demasiado. Como contrapartida, cuando a la gente le preguntan, ¿y usted qué medidas tomaría para mejorar el sistema judicial? Aquellas medidas que para el proceso sea más expedito. Fíjense que hay una contracara, dice por un lado, y esto es coherente, la gente dice, no quiero ir a juicio porque son muy largos, y dice, bueno, si usted tuviera que tomar alguna medida, ¿cuál tomaría? Y que los tiempos del proceso sean más razonables. Esto es Y si nosotros miramos el World Justice Project, que es una organización no gubernamental norteamericana, en el subpunto 7.5, que es el de demoras injustificadas del proceso civil, vamos a ver y nos comparan. Si vemos a nivel global, la Argentina está 0,28, o sea, estamos más cerca del 0, y el promedio de 142 países es 0,43. O sea, a nivel global, la Argentina en este subpunto está 113 de 142 países. Estamos casi en la cola del pelotón. Bueno, quizá me estén comparando con, no sé, con Suiza, con Austria. Sí, también te comparan con Suiza, con Austria, y te comparan con Albania, y te comparan con Letonia, y te comparan con Azerbaiyán. Si vamos a nivel regional, que es nuestro contexto, la Argentina está 17 de 32 países. O sea, el promedio regional es 0,31 y nosotros estamos 0,28. Estamos atrás de la región, o sea, ni siquiera en la media, un poquito más atrás de la media. Creo que estos son
signos que debemos prestar atención desde el propio Poder Judicial, porque me parece que las soluciones, no sé, después la opinión de cada uno de ustedes, que es el propio Poder Judicial quien se puede dar sus propias herramientas de mejoramiento. Es decir, me parece que podemos, y creo que es posible de hacer, y lo que hemos tratado de hacer con esta investigación claramente es demostrar que sin una mayor cantidad de recursos podemos tomar iniciativas que oculten, escuchen y den respuesta a ese reclamo que la sociedad dice, no quiero ir a juicio porque es tarde, y si tuviera que hacer algo, tomaría medidas para que los juicios sean más rápidos y podamos tener esta tutela efectiva en plazo razonable, sin cumplir todo el artículo 15 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires. Este es lo que nos encaró con Andrés y con el equipo liderado por Soledad Ucedo y todas las investigadoras, el hecho de mostrar que la oralidad es una herramienta útil para lograr ya no solamente de efectividad del proceso, sino de eficiencia con, digamos, ¿qué es la eficiencia? Es la proporcionalidad entre el objeto del proceso y la cantidad de tiempo y costos para lograr ese objeto del proceso, si lo tengo que definir. Así que bueno, nada, dijo esto y después obviamente quedo abierto a cualquier otra. Perfecto. Gracias. Antes de darle la palabra al doctor Andrés Soto, quería expresarles a la platea que puede interrumpir, preguntar, opinar en cualquier momento. Las reglas de juego son esas. Y sin más, le damos la palabra. Gracias. Vamos a adentrarnos un poco más en detalle sobre la experiencia. Perfecto. Bueno, muchas gracias, doctor Soria, por la invitación. Es muy lindo estar acá y además frente a 4 juezas que están llevando a cabo la experiencia de oralidad. Recordemos que en el año 2016 la Suprema Corte de Justicia adoptó el programa de oralidad invitando a todos los jueces de la provincia, a todos los jueces patrimoniales, civiles y comerciales. Hacia el año 2019, el padrón de jueces que se incorporaron llegó a 120 en toda la provincia. Es un número alto si pensamos que puede haber alrededor de 180, 190, 200 jueces civiles y comerciales en toda la provincia, además de 3 jueces de paz a ese tiempo. Claro, la experiencia fue, como toda experiencia voluntaria, que es el programa de oralidad, porque nuestro Código Procesal, como sabemos, no obliga a los jueces a tomar audiencias. Es bueno que remarquemos que tampoco les prohíbe, para aquellos que no lo hacen. La experiencia fue fluctuando en más y en menos de cantidad de jueces y en más en menos intensidad de la prueba. Estamos hablando de procesos por audiencia, juicios de conocimiento específicamente. Casi a 10 años de esa resolución de la Corte del 2016, estamos mostrando esta investigación que consistió en una muestra tomada en 4 departamentos judiciales que creo que son relativamente representativos de la provincia, de la litigiosidad de la provincia, porque son Morón, Dolores, La Plata y Azul, en el juzgado de La Barría específicamente, tomando 93 juicios de conocimiento en donde se practicó la oralidad con sentencia de primera instancia al año 23 y 93 juicios tramitados a la antigua usanza, es decir, con el código puro y duro como tenemos el escriturario actual. Y los resultados fueron notables. Una nota al pie: el objetivo de la Corte cuando emite esa resolución en el año 2016 lo dice expresamente, que apuntaba a 2 objetivos. Uno, abreviar los tiempos del proceso, que es a lo que se refería Agustín en su momento, y el segundo objetivo, a mejorar la calidad de las decisiones, haciendo pie en otro capítulo que merece otra investigación, que espero que podamos hacer, que es en qué medida la intervención del juez, la intervención directa del juez, no solo mejora la gestión procesal, sino se acerca al ciudadano, cosa que es evidente, lo que humaniza el proceso, y consigue decisiones de mayor calidad, por precisamente esa cercanía a los medios de prueba y a las partes. El objetivo de la Corte es explícito, los objetivos fueron esos 2. Nosotros nos concentramos en esta investigación en el primero, que fue la cuestión cualitativa. Y
puntualmente donde los resultados se ven con mayor intensidad es en los tiempos de la etapa probatoria. Porque precisamente, si miramos las 3 etapas del juicio de primera instancia, la postulatoria, la probatoria y la probatoria tiene algunas características específicas. La primera, que es donde el juez puede intervenir con mayor amplitud en cuanto a sus facultades ordenatorias e instructorias, porque en la postulatoria naturalmente está a expensas de en qué momento va a trabar la litis la parte reclamante. Y la parte decisoria, la etapa decisoria no es una etapa que históricamente ha traído, y no nos muestra tampoco en los números, dificultades temporales. Las dificultades temporales están más que nada dadas en la etapa probatoria, que es donde se suman un conjunto de circunstancias que son específicamente la producción de medios probatorios, que hace difícil la consecución o su terminación para el llamado de auto para sentencia. Los números que nosotros obtuvimos, los voy a tener que leer, porque por supuesto no los retengo de memoria, tiene una aclaración preliminar, 2 universos. Uno es la comparación entre los procesos escriturarios y los procesos tomados por audiencia, como señalé recién, y otro es, dentro de los procesos por audiencia, advertimos muchas diferencias entre sí. Entonces nos pusimos a investigar por qué las diferencias temporales entre los procesos de la misma familia, por así decirlo. Y nos encontramos con que la diferencia estaba dada en el cumplimiento o la falta de cumplimiento estricto del protocolo de gestión de prueba. El protocolo de gestión de prueba es una serie de reglas, de procedimientos que la Corte también adoptó, que le indican al juez cómo gestionar adecuadamente la etapa probatoria con sujeción a las normas procesales. Entonces, aquellos procesos donde ese protocolo se cumplió con mayor estrictez, con mayor severidad, obtuvieron resultados cuantitativamente muy superiores o mucho mejores que los segundos. Vamos a dar algunos números. Del inicio a la sentencia, los procesos escriturarios demoraron en esta muestra 46 meses, del inicio a la sentencia. Y los procesos por audiencias demoraron 27, una diferencia en menos de 19 meses. El total de la etapa probatoria dio como resultado que los escriturarios demoraron 24 meses, contra 7 de los procesos por audiencias. Vale decir, la etapa probatoria en los procesos escriturarios demanda 2 años, apertura a prueba al llamado de auto para sentencia, contra 7 meses de los procesos llevados por audiencia. Este es el comparativo entre los dos grupos, opuestos o antagónicos. Ahora, si vamos a ciertos números de los procesos orales entre sí, aquellos que se cumplen y los que no cumplen el protocolo, nos da que del inicio a la sentencia, los que no cumplen el protocolo con rigurosidad demandan 33 meses y medio, y los que lo cumplen demandan 26 meses, el plazo total del juicio de primera instancia. Vale decir una diferencia de 7 meses y medio. La etapa probatoria, y acá viene algo muy notable, demanda en los procesos orales que no cumplen el protocolo 12 meses y medio, un poco más de un año, contra 5 meses, casi 6 meses de los que cumplen el protocolo. Es decir, aquellos procesos orales donde se da el cumplimiento del protocolo, la etapa probatoria consume la mitad del tiempo. Y el periodo entre audiencias es como el periodo crítico. Llamamos el periodo entre audiencias aquel que va entre la audiencia preliminar y la audiencia de vista de causa, y es crítico porque ahí es donde el juzgado debe gestionar con mayor intensidad los medios probatorios para intentar dar por concluida la etapa probatoria con la audiencia de vista de causa, luego de lo cual puede dictar sentencia. Ese periodo entre audiencias, en el comparativo en los procesos orales, dio 10,7 meses en los juzgados donde no se cumple el protocolo con severidad y 3 meses con 23, prácticamente 3 meses, le ha llevado a los jueces que trabajan con el protocolo consumir el periodo entre audiencias. Ahí empezamos a hacer ciertas inferencias, que podemos decir, ¿por qué la diferencia de 11 meses en uno y prácticamente 3 meses en el otro? Bueno,
es probable que cuando se abra el juicio a prueba, en algunos casos, no se señale la audiencia de vista de causa, sino se produzcan los otros medios probatorios, lo que hace que la prolongación de la etapa probatoria sea muy evidente. En cualquier caso, los números, bueno, son elocuentes. Un último dato que quería compartir, de todos los que obtuvimos en la investigación, es también para nosotros bastante revelador, que es el siguiente. ¿Qué porcentaje del total del juicio de primera instancia insume la etapa probatoria? Esa es una pregunta que nos podemos hacer. ¿Por qué? Porque precisamente es en la etapa probatoria, como dijimos, donde los jueces más pueden trabajar, más incidencia tienen sobre la celeridad o la demora del proceso. En los procesos escriturarios, la etapa probatoria consume el 52% del total del juicio, más de la mitad. Y en los procesos orales consume el 28%. Fíjense la diferencia notable. En ambos tenemos que contar que, como dijimos, la etapa postulatoria está fuera del alcance de los jueces. Entonces, el arte y el desafío, que es un poco el sentido del problema de oralidad, es colocar la mira desde el punto de vista del organismo jurisdiccional precisamente en la etapa de prueba donde se pueden acelerar o enlentecer los procesos. Hablando, como dije al principio, de exclusivamente la cuestión cuantitativa, porque el capítulo cualitativo, el capítulo humanista, el capítulo de el cumplimiento republicano del juez frente al ciudadano, es algo que lo tenemos ahí, no lo hemos trabajado, pero que es evidente también que está presente en este debate. Bueno, insisto que la platea puede interrumpir y preguntar en cualquier momento. A mí se me ocurrió preguntarles a ambos, tome la palabra que desee primero, estas cuestiones. Como bien se dijo acá, es crucial la determinación que tenga el juez, el involucramiento que tenga el juez en este tipo de modalidad de gestión de los procesos. Pero también es cierto que la organización tiene una cultura de años y a veces es disruptivo, muy disruptivo, propiciar un avance de 180 grados, un cambio muy relevante. Entonces, si esto fuera a compartir, esta idea de que a veces hay un acervo cultural que condiciona la posibilidad de cambio o la profundización de los cambios, la pregunta sería, ¿de qué manera lograr que el juez, que está acostumbrado a la delegación, sobre todo en estas materias, yo recuerdo las últimas actividades profesionales en el ejercicio de la profesión, si un oficial primero tomaba una audiencia era un éxito, no se involucraban rápidamente, quedaban en sus despachos para resolver alguna impugnación. ¿Cómo hacer para lograr sumar al juez, entre comillas, reticente, si es que fuera ese el calificativo, a esta experiencia? En segundo lugar, ¿cómo hacerlo para que conviva con niveles aceptables de delegación? Que no tiene nada de malo la delegación, sino probablemente no está blanqueada en su rol ni rescatada la función de colaboración relevante que tienen los equipos letrados de los juzgados. Y tercera pregunta, si ustedes creen que dentro de los procesos de conocimiento habría que concentrar en algunos el esfuerzo de la generalización de la experiencia para poder mostrar un rendimiento muy concreto, con quizás mejores números todavía que los que se están dando, o si hay que trabajar con el universo total de juicios de conocimiento. Dale, bueno, yo después complemento. Sí, dos cosas. En primer lugar, dado que tenemos la presencia del doctor Mateo Laborde, lo hemos hablado con él, los abogados eligen un juzgado de oralidad. Los abogados quieren ir a donde haya un juez presente que los reciba en su despacho, y eso te anima también a... O sea, lo que quiero decir, la primera pregunta es que el circo... Hoy vengo de saludar a uno de los primeros jueces recientemente designados como presidente de la Cámara. Voy a hacer una visita
con cada uno de los jueces del fuero civil y comercial y familia a los efectos de decir que cuenten con la Cámara, que la Cámara nos acompaña y que lo que estamos a disposición, porque hay que acompañar a los jueces de primera instancia. Y me contaba que en estos 4 días que tuvo una audiencia, 2 audiencias, una audiencia por un desalojo anticipado y concilió, lo cual es una sentencia menos. Y eso porque estaba presente, porque pudo dialogar con los letrados, porque los letrados pudieron percibir de que tenía un conocimiento de su caso, de que no era alguien que estaba atrás y firmaba. Y la segunda audiencia fue una audiencia de una vista de causa, digamos, con prueba testimonial. Acabo de decir uno de los jueces recientemente designados, que la Corte le tomó juramento el día lunes. Entonces, me dice, el abogado vi que a una testigo que estaba temblando, pobre, porque el abogado fue muy agresivo en esto que hablaba Andrés de la munización del proceso, ¿no? Muy agresivo. Dije, doctor, ¿me permite, por favor, reformularle la pregunta de un término más agresivo para poder? Sí, por supuesto, dijo el abogado, reformula. Y en adelante, por favor, trátela. Bueno, cuento esta anécdota en el sentido que el juez que empieza a animarse a esto, se enamora de este proyecto, porque sos juez haciendo de juez. ¿Sí? Cuando vos tenés a las partes, a los abogados, al conflicto, y se te respeta en tu calidad de juez. De hecho, hay un tema muy interesante que son las estadísticas, las encuestas anónimas que se hacían post audiencia, y le preguntaban no solamente a los abogados que son sus letrados, sino a los que son dueños de su conflicto, que son los justiciables, cómo se sintió tratado, entendió lo que pasó. Es decir, cuando el juez trabaja el conflicto con las partes ven cómo el lado positivo, que los que empiezan a experimentar este proceso empiezan realmente. A mí me pasó una anécdota y lo cuento en la primera pregunta, ¿no? Estaba en La Matanza en el año 2016 y una jueza en La Matanza dice, mire, doctor Jacob, estoy tapado de causas, tapadísima de causas acá en La Matanza, San Justo, imagínese. Pero más allá de eso, tomando audiencia me siento jueza. Me siento jueza y me siento legitimada, no con solo la legalización del juramento, el decreto, me siento legitimada en la función a partir de tomar. Entonces, me parece que el primer incentivo es el propio, digamos, ¿no? El primer incentivo. Respecto de, ¿hay delegación? Sí, siempre es necesaria la delegación, porque por el volumen de causas que tiene la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, entonces, pero siempre tiene que haber delegación con control. No existe delegación sin control. No es tercerizar la tarea. Y me parece que claramente todo lo que es juicio ejecutivo, apremio, procesos, por eso hablaba de la proporcionalidad, digamos. Yo creo que habría que concentrarse en los procesos de conocimiento, que son muchos y muy importantes. O sea, no podés hacer oralidad en todo. Entonces me parece que los funcionarios podían trabajar en cuestiones que no es que sean menores, pero tienen menor importancia para el desarrollo del Poder Judicial, digamos, ¿no? Ahí. Entonces me parece que esto, ¿no? En el sentido de que el proceso te legitima como juez, es el mejor incentivo, el incentivo interno, no el externo. En segundo lugar, me parece que tiene que haber delegación con control en procesos menores. Y en tercer lugar, me parece que hay que abocarse a los procesos más complejos, ¿no? En los cuales particularmente se nos presentan, vinculados a temas de daños y perjuicios complejos o al tema de derechos reales, usurpaciones y ese tipo de cosas, son temas complejos. Yo creo que la figura del juez o de la jueza en la audiencia es el que logra, pero no por una cuestión. Acá es importante, ¿no? Digamos, lo que acaba de decir Andrés. No es cualquier oralidad, porque también vemos que hay otros fueros que hacen oralidad y que no es una oralidad efectiva. Son oralidades que en vez de acelerar el proceso lo retrasan, ¿no? Entonces, es una oralidad con presencia del juez que no solo resuelve un expediente, trata de resolver el conflicto. Yo puedo contar experiencias personales de audiencia en cámara, donde te das cuenta que una cosa son los papeles y otra cosa cuando la parte viene y te relata el conflicto, que por ahí no está acabadamente referenciado en los expedientes. Y respecto al tema de, mirá qué interesante esto, ¿no? Cuando empezamos a trabajar en el 2016 y con el protocolo y la resolución de la Corte, empezamos a detectar que la mayor cantidad de demora ya no estaba en la etapa probatoria, sino en la etapa de notificación de la sentencia. Costaba mucho años notificar una sentencia. Por eso, bienvenido el domicilio electrónico, esa medida que tomó la Corte, y bienvenido el Banco de Buenas Prácticas, que también
una buena práctica es decir, bueno, si constituís domicilio, que ese domicilio en un proceso de familia te dure al menos 6 meses para poder notificarte la sentencia ahí. Porque cuando es como el mar, cuando baja la marea empezás a ver lo que queda abajo, y lo que queda abajo era, pará, que la notificación de la sentencia es imposible, digamos, por todos los vericuetos que llevan abusos procesales por otro lado, ¿no? Entonces me parece, en el contexto que venimos hablando, que debe haber una gestión judicial por resultados, y en contrapartida la presencia del juez o de la jueza tiene que evitar el abuso del proceso. Digamos, porque hay una frase que siempre repetimos, que me recordó el profesor Grillo hace un tiempo. Morelo decía, nuestro gran maestro, que justamente el profesor Galdós referenciaba los otros días en el coloquio anterior o en la charla anterior, el proceso no es un hotel, que vos vas y te quedás lo que quieras y pagás mientras pagues. El proceso es un hospital. Vos vas, te atendés, tenés un conflicto y te dan el alta, seguís y te recuperás en tu casa. O sea, hay recursos públicos atrás de todo esto. O sea, no solamente que desde el punto de vista privado la gente quiere una resolución rápida, más en cómo ha evolucionado la dinámica del concepto tiempo hoy, ¿no? Todo es fast, digamos, rápido, sino también hay recursos públicos que involucran. Yo cuando tomo las audiencias lo digo. Hoy estamos 2 jueces, 2 funcionarios, 2 abogados resolviéndole su caso, ¿no? La Cámara, su caso. No podemos estar toda la mañana porque tenemos otras causas para resolver. Hoy le estamos dedicando estas 2 horas exclusivamente a atender su caso y estar con usted y escucharla y ver cuáles son sus inconvenientes. ¿Por qué? Porque el factor tiempo es lo que le doy demasiado a uno, le resto al otro. Por eso tenemos que ver el flujo de casos. No solamente quedarme en este caso, es si yo le estoy dedicando el más del tiempo que merece este asunto por la complejidad, se lo estoy restando a otros casos. Por eso hay que medir el tema desde el concepto del flujo de casos. Bueno, no Sí, sé. Andrés. Sí, gracias. Yo quería agregar esto nada más. Respecto de la primera pregunta que hizo doctor Soria, que me parece que es un poco la clave. ¿Cómo hacer para convencer a los jueces a que se sumen al programa de realidad? Nosotros tenemos, en primer lugar, una cultura decimonónica, muy ancestral de lo escriturario. Este es el primer problema que tenemos, es decir, es un problema cultural. Dentro de ese, para ser más específico, yo creo que hay una gran ignorancia y un gran prejuicio respecto a lo que significa gestionar la prueba y tomar las audiencias. Quizá muchos jueces de buena fe piensen que no lo pueden hacer. Pero es probable que si hay otros que lo hacen es porque sí efectivamente se puede hacer. Entonces acá el problema está en distinguir cuáles son las tareas que se tiene que ocupar el juez, cuáles son las tareas que tiene que delegar, que son todas las tareas de carácter administrativo, y la relevancia de lo que implica acercarse y tomar la prueba. De modo que si organiza su agenda, que es una tarea netamente administrativa, si se concentra en tomar las audiencias y en dictar las sentencias, sin duda que lo va a poder hacer. Los jueces muchas veces piensan que no lo pueden hacer. Acá nosotros no hemos tenido, con la excepción del programa de oralidad, que es voluntario, no hemos tenido ni una política pública, ni una educación ni universitaria, ni en el contexto del Poder Judicial, destinada a despejar esos prejuicios y a correr ese velo de la supuesta imposibilidad. Después, por supuesto, hay una cuestión vocacional en esto y es probable que haya ciertos temores a encontrarse con lo espontáneo, que es la audiencia. Es más cómodo resguardarse atrás del escritorio, esperar que venga el expediente, tomarse el tiempo necesario para dictar la sentencia. Tomar la audiencia es exponerse frente a las partes, exponerse frente a los testigos, frente a los abogados, pero es una falacia que no se pueda hacer. Y además, si ustedes lo piensan, en el fuero penal este debate no existiría. Es un debate totalmente superfluo. ¿Por qué nosotros tenemos que desandar un camino de una suerte de prejuicios e ignorancias en relación a esto? Es solamente una cultura que se nos viene impuesta
y como así se viene impuesta, también se puede desandar. Sí, antes de pasar, sí, al doctor Matías Lamourne, gran colaborador del Servicio de Justicia en el periodo de la pandemia, cuando él estaba del otro lado del mostrador. Antes de eso, entonces, tendríamos, por lo que sobrevuela en lo que acabas de decir, tendríamos, y creo que es así, una deficiencia en algunos niveles de capacitación, de cualificación profesional específicos, tanto de abogados como de jueces, para asumir esta nueva función. Por otro lado, es cierto que en materia penal a nadie sorprendería plantear estas cuestiones, y es cierto que también cuando se practican las audiencias, en general se empieza a ver un nuevo sentido en la realización de la justicia. Yo recuerdo las primeras audiencias que se hicieron en la Corte de la Nación, no para acreditar ningún hecho, no para conciliar ningún caso, sino para debatir, para amplificar el debate, para multiplicar las voces. Por supuesto, la Corte no puede hacerlo en todos los expedientes que tiene, ni mucho menos, pero la Corte de Petracchi, cuando Petracchi toma la presidencia, Petracchi gran innovador, ¿no es cierto?, en aspectos de gestión, las primeras audiencias se hicieron sin regulación, y una de ellas fue la del caso Berbisky, la audiencia pública donde se debatieron temas de la mayor importancia. Luego estuvo Pharmacity, estuvo el Grupo Clarín, estuvo Cuisbert Castro, en fin, se trataron infinidad de temas y se pudo involucrar a la gente que accedió a las audiencias por los medios de comunicación. Bueno, las preguntas de la platea. Gracias. ¿Se escuchan? Bueno, gracias por la invitación. En el año 2016 me tocaba en ese año conducir el Colegio de Abogados de la provincia. Cuando este programa empezó a funcionar, llegó a nuestro Consejo Superior y inmediatamente cuando empezó a funcionar, bajamos al terreno. Cada presidente fue a su colegio de abogados a entrevistar a los colegas, a hablar a la salida de las audiencias, a tener conversaciones, foros. Ustedes saben la cantidad de mesas que se forman en los colegios de abogados para discutir estos temas y mucho más. Esto que daba una herramienta, una respuesta con una herramienta a algo que se espera y se esperaba en ese momento desde hacía muchísimo tiempo. El resultado no solo fue satisfactorio, el apoyo fue unánime. El resultado fue de una satisfacción del 97%, con 2% de gente a la que le preguntamos que no sabía de lo que le hablábamos, digamos. O sea, en contra prácticamente nadie. No solo eso, sino que empezamos a encontrar después el perjuicio propio de que algunos jueces hayan adherido y otros no, que es un poco lo que comentaba Andrés. El hecho de que el abogado eligiera o pensara si seguía adelante la acción o empezaba a trabajar en otro sentido cuando le tocaba en un juzgado que no estaba adherido a la oralidad, porque los tiempos se doblaban o se triplicaban. Trato de bajar a una dimensión del ejercicio profesional como para comentar lo que se siente de alguna manera o lo que se ve del otro lado. Acompañar a un cliente a una audiencia que está dirigida por el juez es una sensación inexplicable, totalmente distinta a las audiencias en donde atiende un auxiliar letrado, toma, redacta y uno se va. Participar de la organización del proceso, ser escuchado, es salir y que el cliente tenga la satisfacción de que la justicia lo atendió personalmente, de que pudo ver que se está trabajando en su caso, que efectivamente lo están atendiendo, incluso encontrar cuáles son los obstáculos, porque cuando se habla del tiempo en el que va a venir la pericia, por supuesto aparece el problema de que el perito tiene una cantidad de demora porque tiene un problema, porque hay pocos peritos, o porque tal pericia hay que hacerla de determinada manera, o porque no hay reactivo, o por lo que sea. Pero está sentado frente al juez y el juez le está explicando cuál es la razón por la que su caso se va a demorar. Si no, esa es una tarea que hace el abogado
que por supuesto en algunos tiempos lo explica, después en otros tiempos, me acuerdo que un chiste horroroso era, dígale que pasó al fiscal, porque total el cliente no entiende nada de que pasó al fiscal y está demorada la causa en algún lado, pasó al fiscal. Esa es una cosa que quería comentar, la salida de las audiencias y la satisfacción de la gente y cómo replica esto en la sociedad. ¿Cómo replica esto en la sociedad? Y otra cosa que quería comentar es cuál es el cambio de actitud de las partes después del sorteo del juzgado. Porque hoy en día que están en boga los métodos alternativos para resolver los conflictos, los métodos alternativos, sin ninguna duda, no van a reemplazar nunca a tener sentado frente al juez que esté resolviendo o que esté indicando o guiando para qué lado va el proceso. El método alternativo se busca simplemente por una cuestión de tiempo. El actor no está pensando en el costo, el actor está pensando en el tiempo. Está pensando en el tiempo del proceso. Y cuando vamos a la mediación, cuando nos toca ir a la mediación, una cosa es ir a una mediación donde cuando el juzgado que salió sorteado es un juzgado de oralidad, y otra cosa es ir a una mediación cuando no es de oralidad. Porque el demandado se hace fuerte por la debilidad que le provoca al actor lo que va a demorar el proceso. Saliendo del contexto de civil y comercial, no hay ningún demandado laboral que no vaya a la audiencia de vista de causa con el argumento de que va a mandar el expediente al recurso extraordinario y eso va a durar un determinado tiempo que el trabajador no puede aguantar. Lo mismo pasa en sede civil. La debilidad que le produce al actor el hecho de caer en un juzgado en donde el juicio le va a durar 5, 8 o 10 años es tremenda y automáticamente pasa a pensar, a cambiar la estrategia y a pensar cómo soluciono esto antes, con la debilidad que eso conlleva, por supuesto, con las concesiones que tiene que hacer para llegar a un acuerdo antes de la sentencia. Me parece que esta es una herramienta que ha demostrado sobradamente un crecimiento del servicio, un mejoramiento, un posicionamiento en la sociedad como una buena noticia, una gran noticia, porque cuando uno cuenta esta reducción de tiempos, la verdad que son de esas noticias que no salen en la tapa de Clarín y La Nación, pero deberían, porque siempre salen las malas noticias y esta es una gran noticia y un gran trabajo que se ha hecho y que agradecemos todos muchísimo. Sinceramente, yo creo que el Colegio de Abogados de la provincia en este momento sigue en la misma posición, sigue pensando y empujando para que esta herramienta se generalice y de esta manera se ponga en igualdad de condiciones a las partes. Gracias. Bueno, tomo la palabra yo, buenos días y bueno, un gusto estar acá con todos y todas, colegas. Bueno, no voy a ahondar en las cosas que ya se dijeron que comparto. Y bueno, los resultados son abrumadores. Yo cuando llegué al juzgado en el año 2011, el promedio de juicio del tiempo del proceso era 12 años. Para llegar a la sentencia eran los casos que estaban ya tramitando y tenían 12 años cuando llegaban a la sentencia. Y bueno, hoy estamos a 2/3, digamos, incorporando la oralidad. Pero bueno, el sistema evidentemente está compuesto también por el medio externo, es decir, nosotros y los profesionales y la participación que tienen ellos en nuestro accionar también es relevante. Y lo que yo vi en este tiempo que tenemos de experiencia es que cada vez menos veo a las partes en la audiencia preliminar, cada vez más es el abogado que viene solo de nuevo, es decir, bueno, ya no sé todavía cuál es la característica, pero que está pasando eso mucho en las preliminares, que es el momento para mí más importante del juicio, porque ahí es realmente donde uno tiene ese contacto, puede hablarle directamente a la persona de cuál es su caso y qué está pasando. Así que bueno, esa para mí es una debilidad que se empezó a dar dentro del sistema. Y bueno, y la otra, 3 debilidades. La otra es los peritos, que todos ya sabemos, los tiempos que se alargan a veces por las pericias.
Y finalmente, en mi caso particular, no sé por ahí si a mis colegas le pasa lo mismo, no llego con el dictado de las sentencias porque llegan muchas juntas después de la audiencia de vista de causa y estamos siempre tratando de correr bueno, de dar la mejor solución en los tiempos acotados que tenemos, digamos que son las 3 debilidades del sistema. Entonces yo lo que estuve pensando en estos últimos tiempos es de sacarle mayor provecho a la audiencia preliminar y establecer ahí con los letrados, por ejemplo, qué hechos están dispuestos a tener por reconocidos, independientemente de que ya lo dijeron en su demanda y su contestación, que eso sea un nuevo momento para conversar y para acordar y bueno, y quedarnos con hechos más acotados y en el momento que yo resuelva no tener que tratar todos los hechos, sino esos que dijimos que son los que hay que probar y los que están controvertidos. Y bueno, me parece que esa podría ser una solución para poder, para no destinar tanto tiempo en la elaboración de la sentencia, que es el gran problema que me está sucediendo a mí ahora, y que además también parece que es como una sinceración de realmente lo que estamos haciendo y de lo que podemos hacer, porque también merituando sobre los hechos que sí se van a hacer prueba, qué tipo de prueba se puede hacer, ¿no? Que a veces también pasa eso, la dificultad en las pruebas, en los tipos de hechos, sobre todo ahora con contratos en la parte comercial, los distintos tipos de contratación, herramientas, el contrato digital, bueno, el comercio electrónico, que también tiene sus dificultades y sus dificultades probatorias, ¿no? Así que bueno, esa es mi observación en todo esto y mi inquietud sobre las audiencias preliminares principalmente. Sí, perdón, puedo... Lo que dijiste, Sandra, doctora Gral, es tal cual. Una herramienta de la gestión es la audiencia preliminar para la gestión del proceso. Y es muy importante la presencia del juez o la jueza en esa audiencia. ¿Por qué? Porque ahí simplificás el proceso, sacás prueba superflua, hay reconocimiento de los hechos, como decís, intentás la conciliación. Hay que intentar la conciliación. Es muy poca, el índice de conciliación bajísima, pero no es porque no están los jueces, sino porque hay otras variables que están en el juego, digamos, que no es eso. Sí, pueden ser variables económicas, el tipo de, bueno, cómo impacta la doctrina legal de la Corte para continuar o no continuar un proceso, digamos, el impacto más allá de lo que es doctrina legal también impacta en si me conviene seguir litigando o no me conviene seguir litigando. Bueno, hay otras variables económicas que son parte de las partes, ¿no? Vos fijate, voy a comentar algo que yo parezco un teórico de esto, pero me gusta siempre un poco espejarme, aunque sean otras realidades. Cuando en Estados Unidos son muy pragmáticos, cuando vieron que los tribunales estaban atestados de juicios, inventaron algo que se llama la pre-trial conference, o sea, la audiencia preliminar, pero antes del juicio. Esa me encanta, me encantaría. O sea, le dijeron a los jueces, ¿sabes qué? No te vas a sentar cuando esté la demanda, te vas a sentar antes para ver si hay un caso que merece ser atendido por el Estado con utilización de recursos públicos. Y ningún juez ni jueza se opuso. Dijo, bueno, listo, nos sentamos. Entonces, con el deber de decir verdad, digamos, decir el disclosure, digamos, a ver, ¿usted qué pruebas tiene? ¿Usted qué pruebas tiene? ¿Cuál es su caso? No, mire, usted tiene que ir a arbitraje, usted tiene que ir a negociación, esto no corresponde que sea atendido. Por una cuestión pragmática lo hizo, digamos, ¿no? Por supuesto que toda la evidencia tiene que ser puesta sobre la mesa. Esa evidencia que no la pones sobre la mesa, después no la puedes llevar al juicio. O sea, no puedes, me guardo esto para llevar al juicio. No digo que tenemos que copiar ese modelo o ese sistema. Tenemos la audiencia preliminar, el 360 en el Código Procesal de la Nación, y lo tenemos en el protocolo. Me parece que hay que sacarle jugo a esa audiencia preliminar. Y bueno, tampoco es, digamos, me parece que lo importante es que el juez o la jueza haga lo mejor que pueda, ¿no? En el sentido de, nadie va a obligar a nadie a conciliar. No tiene que ser, las partes tienen que estar convencidas de conciliar. Pero hay que darle la oportunidad y las condiciones para que se pueda conciliar. Y que las partes entiendan que es mejor un acuerdo que una sentencia. Lo digo yo que soy juez de eso. Pero porque autocomponen el conflicto. Son ellas mismas que le encuentran solución a ese conflicto que no le pudieron encontrar antes. Y después hay un tema que quiero mencionar con esto, que lo mencionó Andrés al pasar. ¿No le parece a ustedes que la parte que tiene un conflicto y que el Estado le asigna una persona con imperium, imparcial e independiente, no tiene derecho a ver a la persona a que el Estado le designó para que resuelva su conflicto? ¿No tiene derecho a hablar y ver quién es el que le asignó el conflicto?
¿Y dónde lo va a hacer? En la cancha de tenis, en el club, en el café de la esquina. Lo tiene que hacer en tribunales. A veces me pasa, y con esto termino, que a veces tengo una consulta médica, un servicio médico de estos de urgencia, y viene el paramédico, ¿no? Dice, bueno, a ver, la espalda, viene el paramédico. Y el paramédico se comunica con una llamada con el médico que le pasa los síntomas que tengo. Y es como si te recibe un auxiliar letrado. Digo, che, esto me parece que lo podemos paralelar con tribunales. Es como si me recibe un auxiliar letrado o un audiencista en vez de recibirme el juez. Por más que el juez esté del otro lado, en este caso el paramédico habla con el médico por el teléfono celular, digamos. Y dice, acá sí estoy con este paciente, le voy a dar tal cosa. Escúchame, yo quiero que me vea el médico. Está muy bien, pero quiero hablar con el médico. Además estoy contribuyendo a ese servicio. Bueno, acá nos contribuyen con nuestro. Entonces digo, ¿no creen ustedes que el justiciable no tiene derecho a encontrarse con el juez en un ámbito propio, natural, y decirle, bueno, el Estado me asignó a usted para que me resuelva el conflicto que no puedo resolver con ella o con él, y quiero saber de usted y quiero contarle qué me pasa? Eso es la democratización del Poder Judicial. Digamos, y esta es la función que tenemos que cumplir. Digamos, después están todos los otros, ¿no? La coyuntura económica, la situación de cierta carestía por las partes de cuesta también. Yo también cuento esto y ya prometo que termino, doctor Soria. A los chicos les pregunto, ¿estás contento? ¿Vos cómo vas a la escuela, a la mañana o a la tarde? No, voy a la mañana. ¿Y estás contento que viniste a tribunales? ¿Zafaste de la escuela? No, prefiero ir a la escuela, me dicen. O sea, fíjense el temor que nos tienen, que piensan que es preferible ir a la escuela que estar en tribunales. Bueno, esa también es una cuestión cultural que tenemos que trabajar, porque no nos acercamos, o hay que ver cómo lo recibimos. Hay mucho camino por hacer y esto es lo que nos entusiasma. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Leandro Guzmán y pertenezco a la Subsecretaría de Control de Gestión de esta querida Suprema Corte. Hay una pregunta que le quería hacer a Andrés Soto. Esto de la oralidad laxa. Este es un tema. Y en esto lo digo porque hace, creo que más de 15 años que doy vueltas por la provincia de Buenos Aires viendo órganos jurisdiccionales. Y está en el tema de la oralidad. La oralidad, como decías vos, Andrés, en el 16 arranca con mucha fuerza, con mucho entusiasmo, y a medida que fueron pasando los años, esto fue perdiendo, incluso lo mencionan ahí claramente en la investigación, no sé si es página 73 o 63, ahí dice, bueno, la oralidad arrancó con mucha fuerza y fue perdiendo fuerza, fue perdiendo energía a medida que avanzaban. Lo que nosotros vemos, y lo decimos humildemente, por supuesto que el plazo razonable es mucho más acorde, o sea, la oralidad da una respuesta más acorde a esta idea de plazo razonable. En eso creo que lo fuimos viendo y lo vemos casi a diario cuando visitamos a los juzgados y nos damos cuenta que hay como dicen, mejor gestión en el tema, y sobre todo en el tema de la prueba. Pero bueno, le comentaba, bueno, el tema de la oralidad laxa, y hay un dicho, creo que no sé si dice, el diablo está en los pequeños detalles. Entonces, nosotros lo que vemos, y incluso lo vimos, siempre lo hablamos con Andrés y con Agustín, la idea y por la experiencia que ya tuvo la provincia en la década del 70, cuando se instaló la oralidad y tuvo resultados, bueno, hubo un primer proceso que tuvo algo muy parecido a lo que señala en la investigación. Empezó a perder interés y terminaron derogando la ley, o sea, terminaron con la oralidad. Lo que a mí me gustaría, porque también a Andrés lo conozco hace más de 30 años, Andrés, te vengo escuchando de la oralidad hace un montón. Entonces, lo que a mí me gustaría... Con un éxito. No, porque como dice el doctor Soria, y esto es un dato no menor, y tampoco me quiero extender en esto, es un tema cultural, es un tema multicausal. La cuestión del cambio de cultura, generalmente los abogados o la visión jurídica subestima el tema del cambio cultural. Entonces, cambiar de un sistema a otro no es solamente cambiar un texto, sino también preocuparse y trabajar mucho los contextos. Pero esto es un tema aparte mucho más complejo y mucho más complejo de lo que parece. Pero a esto iba, concretamente para terminar,
la idea sería muy buena para que no nos pase lo mismo que nos pasó en la década del 70, que recuerdo siempre al profesor Martínez y a Morelo y a Roberto Horizonce, que nos contaba claramente que había una falta de capacitación de los jueces, que era lo que señalaba el doctor Soria, y otra, el interés contrapuesto de los abogados. Los abogados, como decía el doctor La Bombarda, si no me equivoco, hay un interés en que la oralidad sea efectiva y que se lleve adelante, pero también hay un tema de intereses, a ver qué quieren los abogados, que eso no sé si está bien preguntarle a los abogados si están conformes o no con la oralidad. Creo que hay otros intereses de mucho interés y complejos para ser analizados. Pero bueno, me interesaría mucho que el protocolo de la oralidad tenga un seguimiento mucho más fuerte, que eso sería como ir viendo las fortalezas y las debilidades del programa. Cuanto yo mejor conozco las debilidades, más fortalecido sale el programa. Entonces, esto me parece interesante. Y agrego algo que también es un tema también complejo, que es el equipo técnico de apoyo a los jueces. Ese es un tema muy interesante, que ahora la Comisión de Oralidad, nosotros estamos trabajando hace mucho tiempo, estamos muy encima de cómo podemos organizar un protocolo de trabajo para que el equipo funcione y tenga una utilidad, incluso con la última propuesta de reforma, porque ahí está el tema de la vinculatoriedad, si es vinculante o no la visión del perito, y esto es un tema complejo para tratarlo detenidamente porque no es algo simple. Pero hago esta moción, esta idea de que para la oralidad sería muy interesante que haya un equipo de seguimiento que esté al tanto de las fortalezas y las debilidades. Porque, y con esto cierro, la experiencia me ha demostrado que la provincia de Buenos Aires es súper compleja. No es lo mismo un juez civil en Dolores que en La Matanza, no es lo mismo un juez civil en La Matanza que en San Isidro. O sea, esto es también para tenerlo muy, muy en cuenta. Es todo, gracias. Bueno, cuando vos te referís a la experiencia de la ley esa de daños y perjuicios, juicios orales, de los tribunales orales de instancia única de los años 70, ahí, según recuerdo de los comentarios que se han hecho en doctrina, sucedió algo parecido a lo que luego con los años, y actualmente todavía, sucede con el foro laboral, que es que la fijación de la audiencia de vista de causa se fue demorando con tanta incidencia en la extensión de la etapa probatoria que el sentido del proceso oral se tergiversó y quedó sin efecto. A eso se agregaba, bueno, las discusiones doctrinarias de la instancia única, la falta de revisión ordinaria, todos aspectos que ahora están superados porque nosotros tenemos juzgados de primera instancia, es decir, con revisión de hechos en cámara. No tenemos el problema de la arbitrariedad en el examen de la prueba porque la prueba es grabada, de modo que lo que dijo el testigo igual lo ve la cámara e igual la ve la corte en su caso, es decir, que ahí la arbitrariedad se tiene mucho control. Son aspectos muy superadores de esa experiencia de los 70, pero sí como dije, la tergiversación del sistema donde en la audiencia preliminar se fija la audiencia de vista de causa. Eso es lo que hace acotar al protocolo, al cumplimiento del protocolo y a la etapa probatoria. ¿Por qué los jueces lo dejan de hacer en algunos casos, lo que nos marca la investigación? Tenemos 12 meses y medio en algunos casos y 6 meses en otro, la mitad. ¿Por qué jueces que toman audiencias lo hacen o no lo hacen? Bueno, es simplemente la pérdida de vista de la relevancia que tiene lo que están haciendo. Quizá no sepan estos números. Quizá piensen que es mejor o que es más adecuado o que es conveniente o que pueden tomar la audiencia preliminar, producir la prueba y después fijar la audiencia de vista de causa, algo que es un error metodológico. Nosotros tenemos, con la prueba tenemos problemas gravísimos. El primero es la determinación de la verdad, poder establecer qué sucedió, con informaciones insuficientes,
con informaciones escasas, con dificultades de acceder con tiempos escasos. Si a eso le agregamos una metodología incorrecta de trabajo, estamos haciendo un desastre, que es lo que nosotros vemos acá desde el punto de vista cuantitativo. Solamente los jueces, acá tenemos un ejemplo de 4 jueces que lo hacen, que tienen en cuenta esto y que lo siguen cumpliendo, pueden mantener un sistema que justamente se sostenga. En el sostenimiento del sistema hay otro elemento que es súper importante, que es el cumplimiento de la agenda. Una información que nosotros tenemos en la investigación, pero que yo no la traje, pero la menciono ahora. ¿Qué es cumplir con la agenda? Es que un porcentaje muy alto de las audiencias preliminares y de vista de causa se practiquen. Vale decir que no se suspendan ni se posterguen. Para que una agenda en un juzgado se sostenga en un programa razonable de tiempos, necesitas como mínimo un 80% del cumplimiento de esa agenda. Los números de todos los juzgados que trabajan bien en oralidad son muy superiores a eso. Están alrededor del 90% de cumplimiento de la agenda. Porque los abogados ya saben que aun cuando pidan la suspensión de la audiencia, esa suspensión no va a ser admitida. Y probablemente me gustaría que algunas de las juezas también tomen la palabra, algunas otras de las juezas, que digan en qué medida les piden la suspensión y en qué medida no las dan. Y esto es lo que permite sostener la agenda y cumplir el protocolo. ¿Puedo agregar 2 cosas? Uno, Leandro, gracias por tu intervención. Primero que me encantaría que haya un monitoreo permanente para ver las debilidades y las fortalezas del plan de oralidad, o sea, dinámico, un modelo dinámico. Esto fue una investigación que surge por fuera del Poder Judicial, la Universidad Notaria de Argentina. Y por otro lado, es muy cierto lo que vos decís del tema de los peritos. Una cosa que le diría a Andrés, la diferencia entre los que cumplen esta agenda entre la audiencia preliminar y la de vista de causa, es un solo despacho, como mencionaba Andrés en otra oportunidad, que es cuando se produzca la pericia, voy a fijar la audiencia de vista de causa. Entonces ahí se te dispararon los números. Ahí se te fuiste a esa oralidad laxa que vos decías. Eso tiene una razón para los jueces que dicen, bueno, tenemos más herramientas para después preguntar. Sí, yo no digo que esté mal. Digo, no. Lo que quiero decir es esto, se te dispara mucho, los peritos es un problema, sé que la Corte lo viene trabajando hace tiempo y está buscando distintas soluciones, de hecho hasta se implementó un cuerpo de peritos especiales para la oralidad civil, que tenemos que, o sea, sé que la Corte está trabajando. Sí, perdón, yo confieso, ¿no? Primero quiero decir que la oralidad, cito, o sea, cualquiera que sea la medición, más allá, digamos, de lo que puede resultar que algún proceso dure un poco más o dure un poco menos. Particularmente yo comencé respetando el protocolo en forma absoluta y no me dio resultado. Entre la audiencia de vista de causa y la audiencia preliminar, tenía todas las audiencias de vista de causa suspendidas por la falta de la prueba. Entonces decidí hacer ese despacho. Uh-huh. Igual considero, para mí, ¿no es cierto?, que tiene un resultado absoluto. Las partes son escuchadas, tienen la posibilidad de hablar. Y es cierto que por ahí comparto lo que dice el doctor Guzmán con el tema del monitoreo. Pero, digo, por el nivel de representación por ahí de los jueces que yo tengo, tenemos que ser un poco cuidadosos con este tema, porque muchos de los que han dejado la oralidad es porque no les gusta ni que los monitoreen ni que les digan que las audiencias son obligatorias. Si no son obligatorias, las van a tomar. Pero si les ponen que son obligatorias, por ahí, digo, uno tiene un juzgado a cargo, esa persona que es el juez, que está dirigiendo un poco su equipo de trabajo, sabe con qué gente puede contar para el proceso o no. De hecho, soy sincera, yo tengo 4 personas en las que puedo confiar en la oralidad y todos los demás hacen el proceso como venían haciéndolo antes. O sea que es un trabajo del secretario y del auxiliar letrado bastante más intenso. En otros juzgados pasa que no les quieren tampoco colaborar con la oralidad. Entonces, en la medida que nosotros le digamos, usted tiene que tomar las 2 audiencias, creo que va a haber una resistencia. Ahora, si uno le dice al juez,
estas son las ventajas que son indudables y es totalmente exitoso, y capacitamos a través de nuestro Poder Judicial, como lo están haciendo ustedes en forma constante. Yo creo que todos los jueces nuevos que van a jurar van a estar todos por la oralidad. Y darle la posibilidad al juez que determine en qué proceso va a, digamos, a tomar todas las herramientas para hacerlo oral y cuáles otras pueden ser insignificantes. Por ejemplo, yo digo, hay procesos de conocimiento, como son los que sabemos de las compañías aseguradoras, son todos iguales, no van a transar, sabemos perfectamente que va a depender de la pericia y si les va a dar más del 66%. Entonces, sin perjuicio de que tomamos la audiencia, ya sabemos que ahí no debemos gastar tanto nuestros recursos. Entonces, en la medida, digo, que al juez se le dé la posibilidad de que diga, yo en esta audiencia estoy y en esta no estoy, cada vez se van a adherir muchos más y no creo que los jueces que recién ingresan no se adhieran todos, sinceramente. Primero una nota al pie que no le interesa a nadie sobre la 7816, que además tenía un diseño de la competencia malísimo, en el cual le dieron a 3 tribunales en La Plata todos los daños y perjuicios por responsabilidad extracontractual, que era obvio que iban a reventar, no tenía eso aparte. Pero quería tomar lo que había dicho Leandro y lo que dijo Mabel también, sobre el monitoreo y sobre lo que las juezas y los jueces quieren o no quieren tanto hacer, y yendo a las efectividades conducentes, preguntarles qué creen ustedes, excepto el doctor Soria, que podría hacer la Corte y qué creen que podría hacer la abogacía para favorecer el mayor desarrollo de la oralidad. Bueno, yo creo que la Corte lo que puede hacer es generar constantes capacitaciones, seguimientos, pero no seguimientos por ahí con ese cariz que Mabel observa, que es seguimientos de carácter disciplinario, sino seguimientos de carácter de gestión para ofrecer los mejores recursos, las técnicas, lo que fuera necesario para que los jueces puedan llevar adelante la oralidad. Y especialmente ir hacia el entendimiento de que los jueces son cada vez más jueces cuando toman audiencias y los abogados también son cada vez más abogados cuando van a las audiencias y no cuando se tienen que ocupar de cuestiones administrativas o distraer su tiempo en cuestiones administrativas de seguimiento del personal o de cosas por el estilo. La abogacía creo que en el sentido de lo que señalaba Mateo Laborde está interesada, en general les ha ido bien, les va bien a los abogados y se podría hacer un trabajo conjunto cooperativo entre la Corte, entre el Poder Judicial y los colegios de abogados para ir hacia el camino del sostenimiento del programa de oralidad. Yo primero quiero decir de que la Corte, sentimos un apoyo muy importante de la Corte. Digamos, por hecho estamos haciendo esta actividad acá, así que le agradecemos al doctor Soria también que nos permita debatir con todos ustedes y que, bueno, la gente que por ahí después verá esta actividad. La doctora Cogan también, que en 2016 inició este programa. Tengo la primera foto con todo el equipo de jueces y ella presente, y también este año hemos organizado una serie de actividades. Tenemos ahora el 1 de octubre. El 1 de octubre nos vamos a juntar con todos los jueces civiles de la provincia de Buenos Aires. Ya el doctor Soria también está al tanto para capacitar estos nuevos juicios que vienen con este nuevo empujo y con nuestra... Esta es la parte buena. La parte que me gustaría que haga la Corte es que pueda encontrar que no es fácil una solución al tema peritos. Me parece que contribuiría muchísimo en esto de no dilatar este despacho a los efectos que esté la pericia. Creo que si hay algo que, lo cual no es fácil solución, es fácil decirlo, pero resolverlo es mucho más complejo. Creo que la Corte podría trabajar sobre el tema de los peritos, que es muy complejo, vuelvo a repetir. Ahora también yo me planteo cuál es el concepto de independencia judicial. Si el concepto de independencia judicial es yo gestiono como quiero,
o mi independencia judicial es yo decido como entiendo que tengo que decidir. Yo participo de esta posición. Creo que los lineamientos de gestión tienen que venir por quien tiene la gobernanza del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, que es la Suprema Corte de la provincia. Bueno, acá está el doctor Soria presente, los organismos que son tanto planificación como control de gestión, que está el doctor Masachesi también aquí presente. Yo no puedo gestionar como a mí me dé la gana. Yo tengo que gestionar conforme a los lineamientos, objetivos que me determina la Corte, y la Corte me deberá monitorear, no para sancionar, para ayudar en mejorar la calidad del servicio que presto. Yo considero que la independencia... Sí, perdón. Estoy hablando del concepto ahora. Creo que mi independencia es resolver lo que considero que el caso que tengo que resolver, ver la doctrina legal de la Corte y ver si los hechos que motivaron esa doctrina son similares o relevantes a los hechos. Y bueno, ahí seguiré, si corresponde, para dar seguridad, previsibilidad a todo. Yo creo que también debe haber una política de incentivos positivos. Gracias por tu intervención. Incentivar, a veces, esto lo tomo de la doctora Kogan, en su momento lo mencionó, no la quiero comprometer en esta opinión, pero al que le va mejor ayudarlo. No ayudar al que le va peor. Porque el que le va peor. O sea, ¿no? Vos tenés que motivar incentivos positivos para aquellos que demuestran no es sacarle recursos a los otros y transferirlo, digo, pero me parece que a los que va mejor tenemos que tener incentivos positivos en el Poder Judicial. Y vuelvo a repetir, también esos incentivos positivos vienen de la gobernanza del Poder Judicial, que es la Suprema Corte, que ni siquiera pasa por una cuestión económica, pasa por un certificado de fin de año diciendo que no entiendo por qué lo tiene que hacer el Colegio de Abogados o lo hacía el Colegio de Abogados. Creo que la Corte, a través del monitoreo, hacer un acto de decir, bueno, acá tenés un certificado porque realmente veo tu compromiso, tu dedicación, tu esfuerzo con el sistema. Y me parece que ni por una ley, como decía Leandro, modifica, que creer que es un ilusionismo jurídico que una ley modifica conductas. Hay que trabajar sobre la cultura. Prácticas jurídicas que con capacitación e incentivos positivos. Y me parece que el modelo, también esto que me permite, pero no me quiero exceder en el tema, ¿no? Es decir, veremos mayor litigicidad y creamos más juzgados. Yo lo vi en familia, ¿no? Pasamos los protectorios a más juzgados de familia y volvemos a explotar los juzgados de familia. Si a la misma enfermedad le damos el mismo remedio y vemos que el mismo remedio, tenemos que pensar otro modelo de gestión a nivel de juzgados. Si sigo sumando juzgados, voy a sumar 2 juzgados más de familia y en 4 años va a estar explotado de vuelta. Porque ya insistimos con los mismos remedios para los mismos flagelos, digamos. Entonces, no es una cuestión de inyectar más recursos, es una cuestión de ver cómo puedo mejorar la utilización de los recursos que tengo en pos de brindar un servicio con eficiencia, digamos, porque... Perdón, doctor Soria, lo que voy a decir, pero si yo fuera el gobernador de la provincia de Buenos Aires y veo que me faltan hospitales y escuelas, en vez de ponerlo en un sistema de resolución de conflictos de tinte burocrático, lo voy a poner en las escuelas y en la educación. Claramente, tengo recursos escasos para necesidades crecientes. Ya no lo digo como me encantaría que todos los recursos vengan al Poder Judicial y necesitamos muchísimos más. Porque realmente si el 90 y pico % de recursos se va en sueldo, no podemos hacer... Bueno, nosotros tenemos un edificio, muchas gracias, y lo estamos disfrutando. Digo, en el sentido que si no mejoramos nuestra calidad de prestación de servicio, no creo que sea un incentivo también entonces también ese es el compromiso que tenemos que exhibir nosotros. Y con esto digo, hay un déficit, por ejemplo, la sociedad percibe que tenemos falta de legitimación social y falta de capacidad en eficiencia y credibilidad. Tenemos que trabajar, y esto es un poco lo que nos motiva también a participar y a comprometernos, y no creer mágicamente que todo va a estar bien. Bueno, estamos así, trabajemos para no seguir estando así, desde el monitoreo, el trabajo, la capacitación, los incentivos positivos, y la judicatura no es un trabajo, es una vocación. Es algo que se ejerce y se ejerce aún con las necesidades, aún con la falta de recursos, aún con todo. Es una vocación, es como ser docente, ¿no? Ser docente en la facultad uno gana muy poco, pero va a dar clases todos los días que le toca, porque abraza una vocación, no es que abrace un trabajo y un salario.
creo que esto es lo que motiva también a entender la importancia de sentirse, la importancia que tiene para la ciudadanía la figura del juez. El prestigio de poder construir ese prestigio de la judicatura con la gente adentro. Ese es un poco, perdón, un poco me fui. Antes de cerrar, si hay alguna opinión más. La doctora Tanco. Voy a decir 3 cosas solamente. La primera, que discrepo con la discrecionalidad en utilizar el plan de oralidad para unos procesos sí y otros no. En segundo lugar, que voy a ir en contra de la corriente y voy a decir que estamos mejor con los peritos que estábamos hace 9 años. Contrariamente a lo que se ha dicho acá, yo creo que los hemos tratado mejor y hoy obtenemos pericias en mucho menor tiempo que lo que obteníamos antes. Así que creo que todo ese trabajo que juezas y jueces de la oralidad han hecho a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia ha sido muy importante, de tratarlos bien, de darle el anticipo para gastos, el proceso más rápido también hace que el perito cobre más rápido y eso también es virtuoso y es incremental en ese sentido. Y en tercer lugar, Andrés, un poco hablaste del tema de lo cuantitativo, ¿no? Parece que siempre estamos hablando de números y vos dijiste que tal vez haya una segunda parte, no sé si Sole y todos los que trabajaron en la cuestión cualitativa. Entiendo, y que esa es mi última pregunta, es si lo cuantitativo efectivamente es cualitativo en este caso, porque obtener un proceso en un tiempo o en otro tiempo termina siendo cualitativo. Y eso también lo vemos en la cantidad, que seguramente será lo que se reflejará si hacen ese trabajo, que los procesos que obtienen sentencia orales tienen menor incidencia de apelación. Las sentencias se cumplen mucho más rápido y eso también es un elemento, por eso la pregunta era en ese sentido de lo cualitativo y lo cuantitativo. Creo que se me interpretó mal, ¿eh? Yo no dije que no, que los jueces podrían aplicar el plan de oralidad en unas no, en otros sí, sino delegar la audiencia en un secretario. Perdón, ¿eh? No. Respondiendo a tu pregunta, Ceci, es cierto, el acortamiento de los tiempos intrínsecamente contiene la cualidad del proceso por obtener la sentencia antes. También intrínsecamente el hecho de que los jueces tomen las audiencias legitima al Estado en la toma de decisión y por lo tanto también es un mayor estándar de calidad. Lo que nosotros estamos pensando seriamente es en preguntarnos, que lo afirmaste al pasar, ¿las partes se conforman más con las sentencias de los procesos por audiencias que con los procesos escriturarios? La pregunta sería respondida si vemos los niveles de consentimiento de las sentencias de primera instancia, algo que no hemos medido, que nos gustaría medir. Si la respuesta fuera positiva, si hubiera efectivamente una mayor incidencia de consentimiento, entonces reafirmaríamos aún más desde ese otro ángulo que en definitiva, nos explicaba siempre Beisonce, en definitiva es lo que justifica el Poder Judicial, porque el consentimiento del ciudadano con la tarea del juez es lo que legitima la sentencia, no su ejecución forzada. Entre otros aspectos a indagar en el plano cualitativo. Bueno, sí, puedo agregar una. Perdón, no. Hay factores externos que contribuyen más allá si el juez está en la audiencia para apelar una sentencia. Puede ser hasta ganar tiempo, digamos. O sea, hay factores externos que tienen que ver que lo que mencionaba no es solamente porque el juez esté en audiencia y se conforma mejor con la sentencia. Hay otros factores que juegan desde el ámbito lógico, razonable de las partes. Hay otros intereses, ¿no? No solamente. Hay gente que le interesa lograr una sentencia justa y hay gente que, sabiendo que es justa la sentencia, la apela porque tiene otros intereses externos. Eso por un lado. Además, no tenemos estadísticas. Segundo, a mí sí me gustaría trabajar, como decía la doctora Gral, la utilidad ¿cuál es la utilidad de la audiencia preliminar? ¿Hasta dónde la audiencia preliminar como herramienta de gestión cómo puede impactar en la reducción de los plazos de la gestión activa? Bueno, muchísimas gracias, doctor. Y a ustedes por... Evidentemente el tema da para mucho más. El Poder Judicial tiene una característica respecto a los otros poderes, que es el que tiene menos margen de autodiseño,
porque la creación de órganos, la implantación, la demarcación de sus competencias territoriales es competencia, es atribución del legislador. Y además en el Poder Judicial conviven capas de distintos niveles y actualizaciones, distintas formas de ver a la organización judicial. El modelo de los juzgados civiles y comerciales es justamente el más antiguo, el más tradicional, el más piramidal, el menos profesionalizado. Si uno compara en el mismo Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, jurisdicción auxiliar Ministerio Público, jurisdicción Administración de Justicia, se va a encontrar con que el primero tiene alrededor del 42% del personal profesional. Administración de Justicia tiene el 28 al 29% profesional. El primero, a consecuencia de la reforma procesal penal de fines del siglo pasado, tiene plantas más pequeñas encabezadas por equipos disciplinarios más horizontales. Hay más trabajo colaborativo e interprofesional. No ocurre lo mismo en el ámbito de Administración de Justicia, en todos los fueros al menos. Y por otra parte, de las últimas reformas que impactaron en el ámbito de Administración de Justicia, por ejemplo, la configuración del fuero de familia, ahí hay una directriz clara del trabajo del equipo técnico como auxiliar inmediato del órgano jurisdiccional. Pero es un formato de un equipo técnico por jurado, un formato compartimentalizado, que quizás debió haberse pergeñado de otra manera, pero lo hizo el legislador, así como el legislador había tasado la cantidad de consejeros de familia, por ejemplo. Estas cuestiones hay que deslegalizarlas de alguna manera, deben formar parte de un nivel de decisión de la comunidad jurídica, no de la Corte, sino de la comunidad jurídica, de todos los involucrados, como se hizo en la pandemia, que se consultaron casi todas las normas reglamentarias, y porque el usuario profesional tiene mucho que decir sobre el servicio, y tenemos una proximidad diaria, este evento lo muestra, que nos permite ocultar los problemas de una manera más clara. Pero este es el primer capítulo de unos cuantos que deberán sobrevenir. Mientras tanto, le agradecemos al doctor Jankovic y al doctor Soto por la colaboración que nos dan. Muchas gracias. Muchas gracias.